Dejamos huellas que marcan el progreso y desarrollo de nuestra gente. Prestando servicios de ahorro y crédito, avanzamos hacia el cambio y el bienestar por un futuro mejor. Infivalle está en vos, con soluciones que dejan huella para los municipios. En ausencia de Luis Hermes Ruiz, el director del programa, voy a asumir la coordinación. El tema que hemos seleccionado es el de los chalecos amarillos en Francia, y para ello he invitado al doctor Giraldo, profesor universitario, investigador y filósofo. El tema de los chalecos amarillos puede servir para realizar una radiografía de la Francia de hoy y también para observar qué puede ocurrir en otros países y para evaluar un cierto tipo de movilización. Los partidos políticos han quedado atónitos o estupefactos frente a un brote de rebelión que podríamos llamar revuelta. Es una revuelta, ¿sí? Pero claro, con visos de rebelión frente a una situación de desespero económico. Los partidos no están dirigiendo las protestas, ni están alentando, ni les están permitiendo que lo hagan. Solamente están dando declaraciones los jefes o cabezas visibles de los partidos. Tampoco los sindicatos, que en Francia los sindicatos siempre han intervenido históricamente, por lo menos en el siglo XX y en lo que va del XXI. Allí está la reciente movilización de los ferrocarriles. Es la población desde abajo, movida por redes sociales, Facebook, Instagram y otras redes, WhatsApp, que se congregan, incitan, convocan y se citan para salir a las carreteras y a las calles y a las plazas, y fundamentalmente los sábados. Llevan 8 sábados programados. No quiere decir de que no haya brotes entre semanas, pero no son notorios. Los sábados están paralizando sectores, rotondas, round points, calles, plazas, y tienen en jaque al gobierno del señor Macron. Entonces, los partidos políticos no están dirigiendo lo que está sucediendo, ni los sindicatos, ni ninguna organización política. Hay un nuevo sujeto político por definir, doctor Giraldo, que son los chalecos amarillos, y que me atrevo a calificar, por lo que he estudiado de movimientos sociales en mi libro Movimientos Sociales, que escribí con Juan Carlos Lozano, que tampoco son un movimiento social. Podrían desembocar en un movimiento social, pero no son un movimiento social. Es una sumatoria de sectores sociales los que están reaccionando frente a la situación fiscal y cargas tributarias. Vale la pena mencionar que este fenómeno no es nuevo, que para mí es una revuelta espontánea. No lo clasifiquemos exactamente como un movimiento social en la medida en que allí confluyen una cantidad, digamos, de sectores totalmente invisibilizados. Me llama mucho la atención el distintivo de esta revuelta, el chaleco amarillo. Todos sabemos que es de uso obligatorio en un automóvil tener ese chaleco por si te varas o te accidentas en la noche, usarlo para poder ser visible en la oscuridad. Entonces, todo el significado, digamos, que encierra este elemento del chaleco amarillo, es decir, es una sociedad que había estado hasta este momento totalmente invisibilizada, esa sociedad civil que ahora se manifiesta a través de. En ese sentido, yo diría que esta revuelta espontánea
tiene, digamos, sus antecedentes en todas esas revueltas espontáneas campesinas de la sociedad precapitalista medieval. Digamos que en ese elemento, en ese sentido, digamos, no es nueva. Es un elemento nuevo que ingresa en este momento de la historia, y yo quisiera a lo largo del programa defender una hipótesis que va a ser muy discutible, con la que mucha gente va a estar en desacuerdo. Y es que para mí esta revuelta espontánea totalmente mediática se inscribe dentro de los movimientos que yo llamo antiglobalización, y digamos que voy a ir desarrollando poco a poco esa hipótesis. Para mí es un movimiento antiglobalización con la que espero en un momento determinado entrar a argumentar detalladamente por qué es un movimiento antiglobalización. Bueno, cuando usted habla de gente invisibilizada, yo quisiera en efecto agregar que este es un movimiento o reacción de protesta, porque hay movilizaciones, ¿no? No es un movimiento social, sino que los sectores sociales que están participando protagonizan movilizaciones, protestas callejeras, es a tomarse las calles. Estaban invisibilizados en efecto porque ellos son una clase media baja y clase media intermedia. Podríamos decir que es la rebelión de la clase media, que si quisieran acceder a cargos o de dirección, pues sería, como lo llaman los argentinos, mesocracia. Pero es una clase media invisibilizada, como usted lo denomina, porque allá la clase baja que tiene salario mínimo, esos salarios no están con carga tributaria, o sea, no pagan impuestos. Y las reacciones de estos que sí pagan impuestos frente a una nueva disposición gubernamental de elevar el combustible del diésel y de la gasolina. Algunos manifiestan que también parte del gas y la electricidad estaba encaminado a una elevación de ese valor, pero reaccionaron inicialmente por redes sociales las dos señoras que desde octubre enviaron mensajes y textos de solidaridad, porque el primer acto comienza desde el 17 de noviembre del 2018, pero la agitación en redes venía desde mediados de octubre. Y es un asunto que podríamos llamar que cómo la geografía determina las posiciones de clase. Reaccionaron primero, porque se ha sumado mucha gente, pero reaccionaron primero los habitantes de la periferia, de la periferia que llaman, o sea, de la banlieue, o en España lo denominan extrarradio. Aquí podríamos decir zona de conurbación, o sea, después de que se agota el perímetro urbano, las ciudades se van conectando con los pueblos, como el caso de Cali con Jamundí o con Yumbo, por citar, y con Palmira mismo. Entonces, ya cuando se termina el perímetro urbano propiamente de París, todo lo que ha crecido, algunos están en la ruralidad o pertenecen a provincias o a otros municipios, pero están conectados, giran alrededor de París como metrópoli. Y más que metrópoli, en el caso de París sí podemos hablar de megalópolis, o sea, una ciudad que ha crecido macrocefálicamente de manera desorbitada. Y las reacciones de ellos, porque ellos sí utilizan el automóvil diariamente, porque no hay todas las conexiones en tren ni todas las rutas de buses para llegar a los sitios de trabajo o para desplazarse hacia donde tienen sus puestos laborales, algunos en la informalidad y otros formalmente. O sea, necesitan el coche, necesitan el carro, necesitan los vehículos. Y esto les iba a agravar sumando los costos 300 euros o 350 euros al mes, con salarios promedios de 1.200, 1.300 euros que tienen estas familias. Entonces, una
reacción de la periferia contra el centro de París, sin desclasificar a nadie, simplemente contra el gobernante Macron y contra los ministros y contra la dirigencia, porque los que están en lo realmente urbano tienen metro y tienen los buses, o sea, no reaccionaron, pero han comenzado a reaccionar porque se han sumado una serie de peticiones como un memorial de agravios que vamos a analizar, que por lo tanto se le ha vuelto, digamos, casi imposible de manejar al presidente Macron. Vale la pena referirse al por qué esta movilización de los chalecos amarillos surge en la periferia francesa. Yo quiero sostener, a propósito de mi hipótesis de que es una revuelta, una protesta antiglobalización, el primer argumento, y para mí es el aumento de la pobreza que ha generado el fenómeno de la globalización. Y de hecho hay mucho, digamos, de este problema en la Francia actual. Estas clases sociales se han visto poco a poco precarizadas, es decir, cada vez hay menor poder adquisitivo y de alguna manera el alza en el combustible diésel va a afectar profundamente a todas estas familias de las zonas periféricas. Entonces digamos que eso es un primer elemento. Ahora, el segundo elemento que vale la pena también mencionar es que Francia ha recepcionado, según un estudio que estuve revisando, 2 millones de migrantes. Entonces Francia tiene un problema muy complejo en este momento, y es que tiene que atender las necesidades también de esa población que ha migrado a este país en busca de mejores condiciones de vida, y también tiene que atender las necesidades de los nacionales, de los habitantes, de los ciudadanos franceses. Entonces digamos que allí hay un primer elemento, y es que el nivel de vida de la sociedad francesa promedio ha desmejorado la calidad de vida. En ese sentido, la pobreza es un elemento que va a ser distintivo del fenómeno de la globalización. Se ha ido globalizando la pobreza, y los chalecos amarillos de alguna manera surgen como una respuesta a ese proceso de precarización, sobre todo de las zonas conurbadas, como lo mencionaba usted, doctor Alberto, de las zonas rurales, que son las zonas más afectadas por el alza del combustible diésel. A propósito, una protesta que surge por el alza de los combustibles termina convirtiéndose en un movimiento en contra de toda la agenda del presidente Emmanuel Macron. Entonces vale la pena, digamos, mirar cómo también evoluciona políticamente, porque vemos que hay una serie de medidas que él va a tomar que de alguna manera afectan de manera negativa a esta población marginal de las zonas periféricas en Francia. Bueno, aquí está entonces el elemento de la precariedad. O sea, el precariado, dice Guy Standing, un teórico londinense, economista, que el precariado es una nueva clase social, como haciendo un símil con el proletariado, pues, el sector obrero, fabril y la plusvalía explotado por los empresarios. El precariado son sectores disímiles, o sea, de diferente origen, que han perdido estatus y posición social e ingresos, y por lo tanto quedan como sostenidos por las familias y desvinculados de los trabajos que tenían. Entonces ya no tienen capacidad
económica y el precariado sale y marcha, pero son parte de los que están protestando son del precariado, pero aquí hay camioneros, hay estudiantes, inclusive ya se sumaron, amas de casa, pensionados, peluqueras, ¿sí? Estilistas, pequeños empresarios, gente de los pymes, es decir, granjeros de menor propiedad, o sea, de minifundios, etcétera, etcétera. Y lo otro que usted ha mencionado, porque es una lucha contra la precariedad, o sea, no quieren, porque dicen que es un problema de hartazgo, o sea, que están hartos de no llegar al fin de mes, y que Macron quiere llegar a una posición económica para evitar el fin de la tierra y del mundo. Ahora lo explico en el sentido de descontaminar para luchar contra el cambio climático, pero que ellos quieren llegar al fin de mes, o sea, que no pueden pagar ni los arrendamientos ni su sustento porque los impuestos les están quitando el 53% de los ingresos, la sumatoria de impuestos. Entonces ahí paso a definir, ¿sí? Ahí paso a definir lo siguiente, y termino para continuar con el diálogo. Es que cuando el doctor Giraldo menciona que se trata de una medida ecológica, que fue lo que esgrimió Macron, para luchar contra el cambio climático, subir los combustibles para que la gente deje de utilizar tanto los vehículos, ahí es donde se equivoca él. Y se vuelve esto un problema de movilidad urbana. Porque si bien es cierto que la idea inicial es admisible, es decir, hay un mandato de la ONU multilateral suscrito en París de lucha contra el cambio climático, y una de las actividades es descarbonizar el espacio aéreo urbano y los espacios aéreos rurales, pero en este caso de movilidad, la ciudad, descarbonizar es dejar de contaminar con carbono, con monóxido de carbono que produce la gasolina y que producen los combustibles fósiles para la movilidad de los vehículos. Pero gravó, o sea, aumentó el valor cuando el año pasado, o sea, todo el 2018, hubo una subida de precios y venía desde el 2017 de 18%. Y ahora había anunciado algo para enero del 2019. Esa idea inicial se va contra él mismo, porque la gente quiere es poder llegar al trabajo en los coches, en los vehículos, porque no tienen otro medio de transporte. Es decir, algo paradójico. Inclusive la señora que incendia las redes sin quererlo, porque tampoco fue el propósito de ella, es una persona que vive de productos para el maquillaje, porque no es que sea una peluquera, como dijeron en otros medios de comunicación, sino que vende productos cosméticos ecológicos, como una ecologista. Ella es de descendencia afroantillana. Una persona que vende ese tipo de productos se va contra una medida ecológica, porque la tasa la llama Macron de tasa ecológica. Pues es que están enfrentados a un problema fiscal, y ahí donde cabe, y lo acepto muy bien enfocado, lo de la lucha antiglobalización, porque son los efectos perversos de la economía mundial que afectan a un país, a unas clases y a unos sectores, y desestabiliza un gobierno en este caso. Sí, yo quiero insistir en dos ideas que me parecen muy importantes y que atraviesan toda la discusión. Una es las consecuencias, digamos, que ha traído el fenómeno globalización a nivel mundial. Uno, el aumento de la pobreza, ya lo hemos discutido y me parece que hay suficiente ilustración sobre ese aspecto, y es que a nivel mundial, no solamente en la mayoría de los países de la Unión Europea,
sino que también en Estados Unidos el fenómeno de la pobreza y de la pobreza extrema de los habitantes de calle va en aumento. Y otro elemento importante, otra consecuencia importante que también ha generado la globalización es el cambio climático. Ambos elementos presentes en la reivindicación, en este complejo análisis del fenómeno de los chalecos amarillos en Francia. Claro, uno podría pensar que la medida tomada por el presidente Emmanuel Macron es muy plausible, es decir, es una medida acertada, luchar contra el cambio climático, pero en lo que se equivocó el presidente Emmanuel Macron es hacerlo a costa de empobrecer más a estos sectores ya marginales. Es decir, poco a poco en Francia la clase media tiende a desaparecer. Y digamos que ese es un elemento importante para analizar. Claro que se debe luchar contra el cambio climático, claro que la agenda de los países, el tema medioambiental debe estar, digamos, en una prioridad, pero no lo podemos hacer a costa de empobrecer más a los sectores más vulnerables de una sociedad. Y en ese sentido, digamos que la reacción normal de toda esta población marginal en Francia fue lanzarse a las calles, movilizarse. Una población que había estado hasta este momento, digamos que tolerando el exceso de impuestos, las alzas en los combustibles, pero que ya llegó un momento en que la situación se desbordó y vamos a ver el fenómeno de los chalecos amarillos, inclusive reaccionando de manera violenta, porque hay muchas situaciones en las que vemos a muchos de los participantes en estas revueltas cometiendo actos de vandalismo, saqueando almacenes en las calles principales de París, y como toda esa periferia antes marginada de alguna manera se toma el centro de Francia, el centro de la ciudad. Esto también tiene todo un significado, ¿no? En términos políticos, que me parece muy importante, y cómo de alguna manera despliegan el uso de la violencia. Y a pesar de, van a tener un apoyo bastante importante de la sociedad francesa. Se dice que el apoyo llega al 70% en encuestas, porque si se suma la gente que ha salido a protestar, pues han sido más o menos 1 millón de personas en manifestaciones que a veces son 120, 130 mil personas, pero sumando todo, los sábados ya va 1 millón de personas. Otra cosa son los que no salen, pero a que apoyan. Inclusive los mismos dirigentes de los partidos a quienes están marginando ellos simpatizan. La misma Jean-Marie Le Pen, que es de ultraderecha, y que si Macron ganó la presidencia fue por el coco de la Le Pen, es decir, asustaron al electorado que si ganaba la Le Pen llegaba la ultraderecha al poder, y por eso votaron por Macron, que fue un representante del centro. Ahora analizamos esa situación que quiero enfatizarla. Entonces, estábamos diciendo que el orden territorial, la geografía, determina y reconfigura a las ciudades, en la misma medida en que si la reacción viene desde afuera, no desde el centro de Francia, ya se incendió, entre comillas, o sea, se activó el centro, y hay más de 15 solicitudes que son acciones, reclamos de malestar contra el actual gobierno, ¿sí? Reclamos
que sería como una nueva declaración de los derechos del hombre y del ciudadano, redactada en el 2018. Esa es una proclama, ya hay un contenido, pero para concluir, en efecto, hay unas acciones de vandalismo, pero como ocurre en todas las protestas, pueden ser saboteadores o pueden ser espontáneos que no están ideológicamente alineados. Porque el problema de esta reacción, de estas revueltas, es que no tienen una cohesión ideológica, ni una dirección unificada, ni un mando, ni unos liderazgos reconocidos. Entonces, cualquiera va inventando para un sábado unas acciones determinadas y esas se tornan violentas. O hay infiltrados que patrocinan la violencia y entonces hacen quedar mal a los chalecos amarillos. Pero ¿quiénes son los chalecos amarillos? Es un movimiento que no es homogéneo y por lo tanto es atípico y no se sabe quién se colocó ese chaleco, que cualquiera lo compra porque es el de los vehículos para cuando se varan y visibilizar la emergencia. Bueno, ellos están en emergencia ante todo, ahora ya ante la faz del mundo, porque se ha reproducido en Bélgica, hay movimientos ya de personas con chalecos amarillos, en Holanda, ¿sí? En Portugal no prendió mucho, en Alemania, es decir, esto se está expandiendo, un efecto dominó. Pero lo que quiero significar es que como no hay acciones unificadas, ni un direccionamiento, porque el 15M de Madrid, que dio origen al movimiento Podemos, al partido político Podemos, y que fue un plantón en la Plaza del Reloj, de la Puerta del Sol, donde está la estatua ecuestre de Carlos III, tenía unos puntos concretos de lucha contra el Partido Popular y contra la situación de corrupción del Partido Popular y contra las medidas hipotecarias y los desahucios que se están dando en España. Aquí ha aumentado las reclamaciones y aquí no hay un acampamiento, o sea, una situación que se pueda controlar, porque son acciones callejeras donde infiltrados pueden llevar a la violencia y donde quienes no son chalecos amarillos, es decir, no están precarizados o no están concientizados de lo que deben hacer, penetran las reuniones y por lo tanto viene la fuerza policial, porque hay represión en este momento fuerte contra ellos y hay heridos y ha habido personas muertos inclusive, y algunos detenidos, es decir, ya hay una confrontación con la fuerza pública. Indiscutiblemente va a haber también una reacción violenta de parte del gobierno francés frente a este tipo de revueltas. Me llama mucho la atención y vale la pena hacer mucho énfasis en eso. Es un movimiento que está por fuera de los partidos políticos, por fuera de los sindicatos, inclusive por fuera del movimiento estudiantil, que en Francia ha sido muy fuerte. A propósito del 2018, cuando se celebraban 50 años de mayo del 68, de alguna manera el movimiento de los chalecos amarillos evocaba ese momento tan importante del movimiento estudiantil francés. Pero los chalecos amarillos no están inscritos dentro de ningún partido político, no están inscritos dentro de ningún sindicato, tampoco hacen parte del movimiento estudiantil, aunque el movimiento estudiantil se sumó, no son de izquierda ni de derecha. Inclusive no hay liderazgos así ubicados, es decir, es un movimiento totalmente espontáneo y llama la atención porque surge a partir de las redes sociales, ya lo hemos mencionado, pero aquí lo que
se va a manifestar también es un populismo que ni es de izquierda ni es de derecha, es simplemente el populismo de los invisibilizados, que lucha por mejores condiciones de vida. Entonces, en ese sentido, todas las reivindicaciones están pensadas de alguna manera desde esa condición de precariado de la que ya hemos hablado. Y de alguna manera el gobierno de Emmanuel Macron encarna un gobierno para la gente más rica de Francia. Y en ese sentido, la mayoría de las personas que hacen parte del movimiento de los chalecos amarillos están pidiendo la renuncia del presidente. Es decir, y creo que es un pulso político bastante interesante que vale la pena mirar detenidamente, porque hasta cierto punto el movimiento de los chalecos amarillos va ganando el pulso político. Sí, inclusive ya él declaró una moratoria de la medida, o sea, un aplazamiento. No se va a subir el combustible, pero la gente quiere es una definitiva, es decir, que no lo vaya a subir, no de que aplace la medida. Y subió el salario mínimo a 100 euros, y todos los salarios, inclusive, todos los salarios de la clase media. Pero la gente no está satisfecha porque 100 euros no cubren, 100 euros son como más o menos 400.000 pesos colombianos. No cubren las carencias y las cargas fiscales que tienen. Ahora, yo quisiera que resaltáramos, lo voy a hacer, la crisis de los partidos, o sea, los partidos políticos, esta reacción de los chalecos amarillos, de tantos sectores sociales protestando por fuera de los partidos, evidencia una crisis de los partidos políticos y una crisis de representación y una crisis de legitimidad. En la misma medida en que Macron llega al poder precisamente porque hubo, digamos, crítica al gobierno socialista de François Hollande, que era el presidente anterior, y su candidato pues perdió. Hubo una crítica a la derecha por el extremismo del Frente Nacional de la familia Le Pen, o sea que con populismo de derecha, la derecha perdió. Y sale en emergencia, aflora el centro. O sea que Macron se presentó como el centro político, o sea, el moderado progresista, más que centro izquierda, que no lo es, una centro derecha, pero con visos de progresismo. Es decir, que él iba a cambiar a Francia. Y resulta ser una figura que han descubierto en menos de año y medio los franceses, que es un hombre de las corporaciones internacionales, de la banca. Él era banquero antes de ser ministro de Hacienda, un neoliberal total, que no le interesa solucionar el problema de los sectores subalternos, de los sectores bajos en aspectos económicos, y es también un fracaso del centro. Entonces, ahora, ¿qué queda? Si la izquierda fue rechazada y un candidato excelente que no era de la izquierda clásica o del socialismo oficial, el de Hollande, sino de una Francia insumisa que es Jean-Luc Mélenchon, también perdió. ¿Qué opción queda? Porque él tiene unas buenas propuestas. Si hay un rechazo a la derecha, a la izquierda, y ahora el centro se hunde, porque es que las posiciones de centro son de tibieza, son de indefinición, o son de contemporización, para quedar bien con todo el mundo. Pero cuando fracasa el centro, o cuando la crisis se avecina, históricamente en cualquier país los de centro se vuelven de derecha. Eso está comprobado. Entonces, esa crisis da para un nuevo sujeto político que aparezca. Seguramente aparecerá de esta movilización un nuevo partido.
Pero esa no es la intención de ellos, de que aparezca un nuevo partido, como brotó Podemos del 15M, ¿sí? Van a aparecer unos liderazgos, porque no están determinados. No hay ni con quién conversar, no hay con quién interlocutar, ellos mismos no quieren aparecer en cámaras. Pero esa multifuncionalidad y esas reclamaciones que se van agregando necesitan de un liderazgo porque se pueden desvertebrar. Pero sí va a surgir un nuevo sujeto político y concluyo aquí, para que usted haga sus anotaciones, que la Quinta República, fundada por Charles de Gaulle, héroe de la Segunda Guerra Mundial y presidente durante el Mayo francés del 68 que mencionó, el Mayo del 68 no era para tumbar a de Gaulle, pero resultó tumbándolo, o sea, él tuvo que renunciar, ¿sí? Pero él construyó la arquitectura de la Quinta República, y de aquí va a surgir, con todo lo que brote en reinstitucionalización de Francia, es una Sexta República. Yo quería referirme a un aspecto que usted mencionó, mi querido doctor Alberto, y es el tema de la visión neoliberal del presidente Emmanuel Macron. Sabemos que Francia en este momento tiene un índice de desempleo que oscila entre el 10 y el 12%. Es un problema muy complejo, yo creo que es un problema al que hay que buscarle solución porque es un desempleo alto. Pero cuando le plantean al presidente esa inquietud, él responde sencillamente de esta manera. Él dice, para resolver el problema del desempleo hay que flexibilizar el mercado laboral en Francia. Y eso implica que se vaya perdiendo poco a poco toda esa estabilidad laboral que el francés promedio había ganado. Entonces implica, digamos, poco a poco que surjan nuevas formas de contratación laboral, nuevos tipos de contratación y aparezca, digamos, figuras muy conocidas en nuestro medio como la tercerización o el contrato a destajo, el contrato por horas. Entonces, pues en Francia la situación todavía no ha llegado a ese extremo, pero de alguna manera lo que plantea el presidente Emmanuel Macron con esta reforma laboral es de alguna manera neoliberalizar el mundo del trabajo y en ese sentido llegar al extremo de perder toda la estabilidad laboral que tienen miles de franceses en este momento. Entonces, a propósito de mirar la protesta de los chalecos amarillos como en el marco de las protestas antiglobalización, quería referirme, digamos, a este punto. Las reformas laborales que se pretenden implementar van a ser supremamente negativas a largo plazo para la estabilidad del trabajador francés promedio. La precariedad y la suma de necesidades y las exclusiones que está viviendo la población francesa son efecto inmediato y acumulado de las políticas neoliberales. O sea, el replanteamiento es contra la globalización y el neoliberalismo. Esto convoca pues a un modo de protección del mercado, porque los productos mismos de los franceses tienen que tener un mejor posicionamiento frente a la competencia de productos extranjeros, que también afectan a algunos sectores de la
economía intermedia, o sea, fabriles, comerciantes o las pymes. Creo que otro tema que deberíamos resaltar en esta convulsionada Francia, y usted lo ha mencionado aleatoriamente, es que hay una tradición de luchas, ¿no? Está la Francia de la Revolución Francesa, que con la Carta de los Derechos del Hombre prendió en América Latina y facilitó las guerras de independencia con la traducción de los derechos del hombre y del ciudadano y el arranque de los derechos humanos. Pero Francia en el siglo XIX, porque esto fue a finales del siglo XVIII, en el siglo XIX están las revueltas de 1830 y las de 1848 y la Comuna de París de 1871, que analizó Carlos Marx también, donde se busca el establecimiento de un gobierno pues obrero, que lógicamente fue sofocado después por la derecha. Pero en mayo del 68, de 1968, del siglo pasado, se están cumpliendo 50 años, se estaban cumpliendo el año pasado. Ese mayo prendió el movimiento universitario internacional. En Colombia, tardíamente, el movimiento estudiantil del año 71, pero en México también en el 70 y 71. Lo vemos en la película Roma de Luis Cuarón, que acaba de ganar el Globo de Oro. El poco contexto histórico que tiene la película era la represión contra los estudiantes. Pero en muchas ciudades del mundo los estudiantes reaccionaron y la autonomía universitaria deviene de ese mayo del 68 que tomó a su vez del Córdoba argentino de 1918, la autonomía universitaria. Entonces, hace poco, en el 2016, hubo un movimiento que era la Noche de Pie, ¿sí?, contra la reforma laboral en Francia, pero no prendió como estos chalecos amarillos. Y la tosudez y la, digamos, persistencia de los franceses en las luchas populares, que es un movimiento espontáneo y de ira, no de odio, distinto a lo que está pasando en muchas partes del mundo con acciones de odio y racistas o xenófobas y supremacistas. No, esto es de ira por el tratamiento hacia la población que no tiene los suficientes recursos para sobrevivir y están las cargas tributarias afectándolo. Es que Macron le quitó los gravámenes a las grandes fortunas y ellos están reclamando que vuelva a colocar esos gravámenes y los está esparciendo en la clase media. Es decir, produjo lo que estamos viendo, que es una reacción popular multitudinaria y que puede llevar a la caída de un gobierno que era de expectativa, pero resultó ser prácticamente un hombre más parecido a Peña Nieto en México o parecido a Macri en Argentina, para no decir que es un derechista como Bolsonaro, porque no lo es. Pero las derechas también deben de estar preocupadas porque la reacción de los sectores populares y de las clases medias es no dejarse, esto da una lección, no dejarse imponer todo lo que los gobernantes empotrados en el aparato del Estado decidan, sino que vaya a redundar, que debe ser las políticas públicas, en el bien común y en el bienestar general. Me llama mucho la atención, usted no mencionaba ahora, doctor Alberto, el impacto que el movimiento de los chalecos amarillos ha tenido en ese momento en Europa. La pregunta sería, ¿cómo va a impactar a América Latina? Sobre todo en un contexto tan complejo como el contexto político actual en América Latina, donde tenemos por un lado Venezuela con toda la crisis
Colombia viviendo también cierta situación muy particular, México. Entonces, la pregunta sería, ¿cómo ve usted, doctor Alberto, el panorama en términos del impacto que va a tener este fenómeno en América Latina? Ya mencionábamos que, por supuesto, han surgido movimientos muy similares en muchos países de Europa, pero desde su perspectiva, ¿cómo ve el caso para América Latina? Bueno, puede tomarse como modelo o a manera mimética de mímesis ser copiado para los sectores sociales, porque en América Latina sí ha habido movimientos sociales pues de la década del 70, 80, 90, ¿sí? Y en los años 2000, aunque los viejos movimientos sociales pues son de principios de siglo, de la tercera década del siglo XX, ¿sí? Movimiento sindical, que es el más antiguo, y el movimiento estudiantil, y el campesinado, que son los tres movimientos que se han expresado. Pero lo de los chalecos amarillos para América Latina sería cómo congregarse, cómo aglutinarse, cómo nuclearse los sectores sociales que nunca han sido sujetos políticos determinantes, sino que han sido los partidos, los movimientos políticos y los movimientos sociales. Y en Colombia, algo tan amorfo que creó la Constitución, que son los grupos significativos de ciudadanos, personas que no se sabe tampoco su ideología, su extracción social, y sus intenciones se disfrazan de apolíticos y de progresistas, y resultan ser los mismos que con reunir firmas llegan al poder en las alcaldías y en las gobernaciones y han cometido también destrozos. Los sectores sociales que no tienen liderazgos políticos, sino que están determinados por el trabajo, por ejemplo, camioneros, en Cali podríamos decir los gualeros, los de las gualas, ¿sí? Que es el transporte informal de las laderas. Campesinos. Podríamos decir los emboladores, podríamos decir las prostitutas, podríamos decir los vendedores ambulantes, es decir, sectores sociales. Los pensionados son un sector social, ni en España son un movimiento social, tiende a convertirse en un movimiento social por las reclamaciones que están haciendo. Pero en América Latina se podría dar que se presente este tipo de reacción de los sectores sociales que desestabilizan un gobierno, ¿sí? Por políticas que no los incluyen a ellos, porque el mapa latinoamericano es muy convulso. Lo de Venezuela, pues sabemos que es un extremismo autoritario de la izquierda en descomposición del chavismo, que Chávez llevó a cabo su política bolivariana con mucho prestigio y internacionalmente, con las relaciones que hizo y sostuvo, y de lo que alentó para solucionar la situación de las clases bajas, pero Maduro lo descompuso o se descompuso, y por lo tanto tiene un cerco de América Latina contra él. Pero también en el peronismo, que es la vieja izquierda, que no lo es tanto, pero se miró así como peronistas, justicialistas, también entraron en desestabilización por factores de corrupción. En Brasil, el caso de Lula da Silva, un hombre que ayudó tanto a más de 50 millones de personas, que sacó de la situación deprimida en la alimentación y en el trabajo, lo juzgaron, y viene es la ultraderecha, y hay una confusión enorme. Gobierno, digamos, más calificado y estable y sin rumores de corrupción, el de Pepe Mujica con el Frente Unido en Uruguay, pero otros se han resquebrajado. El mismo Evo Morales tiene problemas, Rafael Correa deja un sucesor que luego lo desprestigia. Pero esto no es que le estén abriendo el camino a la derecha, las derechas quieren retomar o están volviendo, como Piñera, ¿sí?, al poder en Chile y en otros países, las derechas. Pero hay algo que es de fondo: la democracia todavía no ha encontrado
cuál es la institucionalidad adecuada para que el bien común, el bienestar general y la igualdad o el equilibrio, o por lo menos el estado del bienestar opere o funcione adecuadamente, porque nuestro estado del bienestar, con el derecho que está marcado en el Estado Social de Derecho, no opera plenamente. Porque uno podría pensar que en este avance neoliberal a nivel mundial, porque en todos los países se han dado reformas a nivel pensional, a nivel laboral, a nivel educativo, y Francia no es la excepción, van a surgir también movimientos antiglobalización con las mismas características de este movimiento de los chalecos amarillos. En Francia, yo me hago la pregunta porque en Francia era de esperarse un movimiento con estas características, no solamente por la tradición de lucha que ellos han tenido, sino también porque hay la construcción de una sociedad civil en todo el sentido teórico del término. Me pregunto yo si en el caso, digamos, concreto de Colombia hay esa construcción de sociedad civil, o aún nos falta empezar a construir sociedad civil, porque la mayoría de las personas se hacen esa pregunta. Miren, en Francia suben el combustible y miren la reacción, cómo la sociedad civil se lanza a las calles, se moviliza, y en Colombia pasan muchas cosas y la gente no se inmuta. Entonces, la gran pregunta en términos sociológicos y políticos, doctor Alberto, es ¿por qué en Colombia no sucede algo similar si estamos frente a situaciones muy similares en términos políticos? Es decir, aumento de los impuestos, una serie de reformas que terminan lesionando a la clase media y a los sectores más pobres. Bueno, pues yo podría decirle sobre eso que Colombia ha tenido pues una tradición de movimientos sociales y de terceras fuerzas que han sido, digamos, que han reclamado o liderado protestas y contra los gobiernos del Frente Nacional, por ejemplo, el Frente Unido de Camilo Torres. Son varios movimientos sociales que él agregó, que por eso era un Frente Unido. O la reacción de la ANAPO del 60 o del MRL contra el bipartidismo que monopolizó el aparato del Estado. Pero para acercarnos al tiempo presente, los movimientos sociales en Colombia y los líderes sociales han reclamado y son las nuevas ciudadanías, pero que están siendo eliminados, perseguidos, ¿sí? Ellos están liderando reclamaciones municipales, locales, en busca de la paz territorial, para consolidar esa paz que se firmó en La Habana, en Cartagena y en el Teatro Colón. Pero la lucha en Colombia pues, ha sido de insurreccional, o sea, las guerrillas que han surgido desde la década del 60, desde 1964, el AFAR, el ELN, luego el M-19, también el PRT, ¿sí? El Quintín Lame como movimiento indigenista. O sea, sí ha habido lucha, sí ha habido reclamaciones, sí ha habido enfrentamiento con las dirigencias, pero las terceras fuerzas han sido sofocadas o subsumidas por el bipartidismo. Los movimientos sociales, las guerrillas no han podido vencer y por eso una entró en proceso de diálogo, la otra es esquiva y lo otro es la descomposición de esas fuerzas. O sea, Colombia ha sido o ha registrado convulsiones sociales y enfrentamientos, pero lo de los sectores sociales sí no los han atendido porque no están organizados, que es lo que yo resalto de esto.
Pero aquí también la globalización está afectando y las políticas neoliberales. Todos los gobiernos después de la Constitución del 91 han sido neoliberales. Totalmente de acuerdo, doctor Alberto. De hecho, los estudiantes se suman al movimiento de los chalecos amarillos porque en Francia se avecina una reforma educativa donde se va a lesionar ese derecho del ingreso a la educación pública superior. De hecho, en Francia el costo de un semestre para un estudiante promedio es de 150 euros. La idea del actual gobierno es que paulatinamente ese costo se aumente hasta llegar a 1.500 euros. Entonces hay un proceso de privatización y también de encarecimiento del servicio educativo que va a lesionar definitivamente a mucha población francesa que está en condiciones, digamos, precarias y que no va a poder acceder fácilmente a la educación superior. En ese sentido, digamos que la reivindicación de los estudiantes cuando se suman al movimiento de los chalecos amarillos va a ser muy precisa. Entonces van a ser muchos sectores sociales que van a estar golpeados, doctor Alberto, por las políticas neoliberales y que de alguna manera ya la gota rebosó la copa y estalló, digamos, en un movimiento de estas características. Vamos a terminar con un énfasis en lo que estaba diciendo frente a su planteamiento, que es muy importante. O sea, ¿qué va a suceder en América Latina y en Colombia? Pero yo quiero limitarme a Cali, ya. O sea, lo acabamos de ver en Jamundí, la reacción de un sector, porque esto es una cuestión territorial, contra el anuncio de la licitación y de los precios exorbitantes en la construcción de la avenida Cañas Gordas. Se generó un movimiento espontáneo, salieron a la calle, hubo videos y proclamas y se paró esa pretendida construcción, ampliación de la Cañas Gordas desde el río Pance hasta Alfaguara. O sea, una lucha de un sector, no toda la ciudad, sino el sector de allí, pero que tiene que ver con los trancones y con la movilidad y con la conexión frente a la conurbación con Jamundí. Hay unas reacciones en los Farallones de Cali, porque ese territorio debe ser intocable, pero está siendo ocupado. Y los que están allí ocupando y afectando el agua de los de abajo están en enfrentamiento contra el municipio. Los habitantes del Jarillón del río Cauca son un sector de ocupantes que han sido, digamos, relocalizados, reubicados para poder construir una obra de fortalecimiento del Jarillón, evitar la inundación y el desastre para todos. Eso es una lucha pendiente. Y las 21 megaobras en Cali. La gente está indignada porque construyeron 15 y cobran 21. Y eso puede generar, como lo de las Cañas Gordas, una reacción municipal generalizada porque están embargando abusivamente por 21 obras, hicieron 15 y el reflejo debe ser solamente por las 2 o 3 que valorizan las casas. Aquí hay un problema grande. Y la movilidad, mire, Cali se llenó de motos y de motorratones porque no despega la movilidad urbana porque ha habido fracasos en Metro Cali. Y la inseguridad urbana es que aquí hay más de 1.700 muertos al año, sin una guerra civil, pero hay más de 1.700 muertos y no hay control ni seguridad ni garantías. También la gente reacciona por eso y está muy molesta. Entonces hasta la próxima semana con otro tema de interés para los televidentes del canal C y del programa de opinión Conversando con Luis Hermes.
Dejamos huellas, brindando oportunidades de desarrollo y progreso para la región Pacífico. A través de nuestros servicios financieros y de gestión de proyectos, respaldamos y acompañamos sus iniciativas. Infivalle está en voz, con soluciones que dejan huella en el Pacífico colombiano.